Skin Club es mucho más que solo cajas. Y también trata de eSports. Seguimos a todos los torneos mundiales de CSGO y no nos podíamos perder el principal evento de este otoño, el Major en soleado Brasil. Prepárate, va a hacer mucho calor. Hemos preparado Pick'em Special de Skin Club para celebrar este evento. Predice los ganadores de las etapas, participa en el sorteo y consigue premios increíbles. Cuanto más acertadas sean las predicciones, mayor será la recompensa. La participación es totalmente gratuita. Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un video en Skin Club. Tenemos $1000 y les voy a traer un método para sacar la mayor cantidad de dinero posible en esta página. Si te interesa depositar, tenés el link en la descripción. Depositando ese link tenés un 10% de bonus completamente gratis. O sea que si depositas $30, supongamos, tenés $3 gratis. Aparte de eso, participás en un sorteo exclusivo de $400 en skins. Sorteo de mes de noviembre y sorteo de $400 en skins. Para participar en este sorteo tenés que depositar por lo menos $1 de cualquiera de los links de este mes. Primer lugar, Hutman Knife Cake Harnett de $210. Segundo lugar, una Shadow Daggers Freehand de $100. Y como tercer premio, unos Driver Glock Queen Jaguar de $90. Recordá que cuanto más deposites, más chances vas a tener de ganar. Vas a tener todos los links en la descripción o en mi Discord, que también lo tenés ahí abajo. Mucha suerte y lo damos los ganadores a final de mes. Método de pago: Visa y Mastercard. Giros a Pay con más de 100 métodos de pagos. Tienen Paint Retailers, que si son de Argentina tienen pago fácil y Rapipago. Tienen la opción de pagar con skins mediante Skinback. Tienen la opción para pagar con tarjeta de regalo mediante PayPal y muchos otros métodos de pago. Y por último tienen la opción de CoinsPay para pagar con criptomonedas. Bien, además de eso, en el video de hoy vamos a mostrar los ganadores del mes de octubre. Hay un inconveniente con uno, ahora lo voy a mostrar y voy a darles un aviso importante. Pero bueno, vamos a mostrarles lo que me envió Skin Club y pasamos a enviar los premios. Bien, acá están los ganadores de Skin Club, acá tienen todos los enlaces. Felicidades a todos los que ganaron. Ahora vamos a enviar los premios y vamos a ver quién se los llevó. Bien, en primer lugar se los lleva Bloods 1998S, que es un Flip Knife Slaughter de $300. No tengo mala memoria y si no me equivoco, esta persona ya había ganado un sorteo antes. Si no me equivoco, se llevó el premio más tocho, increíble, una locura. El premio que se está llevando mi amigo. GG para Bloods y felicidades por este premiazo. Bien, con el segundo, como les dije, hubo un problema. El señor se llama Dr. Umar, pero en el transcurso del sorteo, al parecer, desde que Skin Club me envió los ganadores hasta que yo grabé este video, bien, cambió el trae link. Y lamentablemente no tengo forma de cómo contactar con él y enviarle el premio. Así como siempre es algo que le aviso: cuando vayan a participar en un sorteo de Skin Club, no cambien el trae link porque puede pasar un error como este y nadie quiere que ocurra eso. Así que bueno, lamentablemente vamos a tener que pasar al próximo sorteo. Y como tercer lugar se lleva el premio Elon Brecito. Se llevó, muy buen nombre, me acabo de dar cuenta, no había entendido el chiste, está bueno. Se llevó una WP Chromatic Aberration de $50. Mandamos todo. Recuerden que este mes tiene un sorteo de $400. Si tiene mucho apoyo este sorteo, el mes que viene va a haber uno un poco más tocho. Así que bueno, vamos a aceptar los intercambios. Bien, como están viendo en pantalla, ya están los trajes aceptados. Así que bueno, tienen 7 días para reclamar los premios, los ganadores. En el caso de que no acepten el premio, cancelaré la oferta de intercambio y veré qué hago con las skins. Si la vuelvo a sortear, si la vendo, hago un sorteo en Twitter, en Twitch, lo que sea. 7 días, gente, estén atentos. Bien, ¿cómo funciona el truco para conseguir dinero en el día de hoy? Recordemos que hay un evento activo que es el de Welcome to Rio. Ahora mismo lo vamos a ver. Y el evento de hoy va a ser muy sencillo. Vamos a abrir 4 tipos de cajas y la voy a mostrar en el video para que vean cuáles son. Y lo que vamos a hacer en este video va a ser conseguir puntos del evento, bien, ya sea para subir de nivel y para el leaderboard si es posible, también para los sorteos obviamente. Vamos a abrir esta caja que nos sirven para farmear el saldo, son las más profit, por así decirlo, que no perdés tanto. Y aparte de eso, además ya tenemos suerte y nos sale algo. Así que bueno, vamos a ver con cuánto empezamos y con cuánto terminamos. Supongamos que tenemos 4000 puntos del evento. Bien, vamos a contar eso para el leaderboard y para farmear a los niveles. Voy a gastar lo máximo posible. Tampoco creo que el video dure una eternidad. No creo que el crudo dure más de 13-14 minutos. Pero bueno, como les dije antes, todo lo que nos salga acá lo vamos a tener que vender, bien. En este caso, gasté 10, lo vendí por 10.30.
O sea que bien, recuerden que si depositan de bonus desde el link de descripción van a tener un bonus del 10%, o sea que va a ser más sencillo conseguir profit si hacen esta idea. Si les sale una tirada como esta, que es bastante mala, pierden 5 dólares, sí, es mala, lo sé. Pero bueno, piensen que la chance de una violeta ya es un 11%, de una celestita 2 y esta azul es bastante complicado, sinceramente, sí. Pero bueno, por ejemplo en este caso, bien, tengo 12 dólares y encima conseguí una cajita, que ahora vamos a ver todo lo que conseguimos. Conseguí 12 dólares, o sea que más o menos lo que perdí antes ya lo recuperé todo. Y conseguí una cajita, o sea que aparte de eso estamos consiguiendo puntos del evento, cositas. O sea que para farmear puntos nos viene bastante bien. Y además de esto, ¿qué es lo más importante de esto? Bien, este es el mejor método para farmear niveles. ¿Por qué? Bueno, si lo vamos para atrás un segundo, vamos a nuestro perfil. Vemos que están los niveles activos. Si abrimos acá en cómo funciona, si no me equivoco, a ver si por acá lo decía. Acá está. 5 céntimos de experiencia por caja, batalla de caja o upgrade que hagamos es un punto de experiencia. Lo que hacemos acá nosotros es abrir muchas cajas para subir de niveles. Y con esto que hacemos conseguimos mejores y más cantidad de cajas a la larga. O sea que en el video de hoy vamos a abrir también estas cajas. Seguramente no lo vean, ya que lo cortaré porque si no va a durar un montón el video. Pero la idea es subir la mayor cantidad de niveles posibles. Así a la larga conseguimos mucho más profit. Inclusive en el video de hoy, por ejemplo, ahora vamos perdiendo 7 dólares, supongamos. Pero si conseguimos muchas cajas en el evento igual ya conseguimos algo. Y ahora vamos a ver cómo estamos en el leaderboard al final del video. Pero bueno, a la larga siempre este método es profit. Voy a abrir un par más para que vean cómo termina de funcionar esta caja. Recién vieron que nos salió esta que bueno, nos paga la tirada. Y esta que también nos duplica por lo menos. En las que nos parte al medio son este tipo de tiradas, que son todas grises y nos hace perder casi la mitad inclusive. Pero bueno, también vamos al tiro de que si nos sale esta, el 2-3% casi, nos paga la tirada de 5, literal nos paga toda. O sea que bueno, es un poco de suerte esta caja. En el caso de las tiradas grises, que bueno, este no fue el caso, pero es muy mala. Por ejemplo, igual en este caso igual perdimos unos centavitos. Pasemos a la próxima caja. Próxima caja, la Office, sale un poquito más. La tirada de 5 son 3 dólares 50. Lo único que no queremos es la Famas, que tiene un 57% de que salga. Es bastante, sinceramente, sí. Pero bueno, en el caso de que no nos salga va a ser lo mejor, como en este caso. Supongamos todas las veces que nos salió, sacamos 16 dólares casi de 14. Bueno, como vimos la primera tirada, profit. Bien, recuperamos un poco de la caja anterior que dentro de todo se podría decir que nos partió un poquito. Este método es más que nada aprovechable ahora con el tema de la experiencia, bien, del tema de los niveles. Antes no era tan recomendable por el simple hecho... Uy, acá me fue bastante mal, a ver. Bueno, igual 11 de 13 no estuvo tan mal. Es recomendable por el tema de la experiencia, sobre todo con la caja Office, que es una locura literal el profit que da. O cuando perdés por lo menos no perdés tanto. Con el tema de los niveles, porque hay niveles que ahora lo vamos a mostrar, que literal se gana muchísimo. 13.35 de 13.50, para nada más esa tirada. Hay niveles en nivel 90, nivel 80, nivel 100. A ver, es muy complicado, lo sé, hay que gastarse mucho dinero. Pero bueno, de a poquito se puede ir haciendo este método. Tal vez pueden depositar 300 dólares por mes, 200, 100. Lo va intentando de a poco. Piensen que yo hasta ahora gasté 30. Me tienen que dar esta tirada ahora. Y ya conseguí 350 puntos del evento casi. Bien, perdí tan solo 30 dólares. Y ahora vamos a ver si lo recuperé por otro lado. En este caso, bueno, perdí 12 de 13.50, pero igual ahí decía que perdí 20 dólares, inclusive menos 19. Y subí un par de niveles, subí un nivel si no me equivoco, que me dio una caja. Debo estar cerquita, como ven acá, de subir otro nivel. Y aparte de eso conseguí experiencia. Y aparte de eso estoy subiendo niveles, o sea que a la larga vale realmente la pena. Igual ahora mismo vamos a ver bien todo, a ver si terminamos por lo menos en profit en este video, o a la larga ya sea el profit. Hasta ahora no vimos ninguna de las azules, vimos todas celestitas. Esta apertura bien, profit, 14 y pico de 13.50. Como ven, lo importante de esto también va a ser el leaderboard al final, bien. Lo importante, como dije, es conseguir muchos puntos para el leaderboard, que ahí es otra recompensa más que vamos a sumar. Vamos a simular lo del leaderboard en el video de hoy, porque este saldo no lo deposité en las últimas 24 horas. Acuérdense que lo del leaderboard es en las últimas 24 horas. Y yo en este caso no lo hice. Pero bueno, vamos a simular también eso, que está en las últimas 24 horas. Y en qué puesto estaríamos. Estoy bastante bien. Hasta ahora, como ven ahí, perdí 20. Tengo 980 sin contar esta apertura. De 1000 que con lo que empecé. Aparte piensen del 10% de bonus. O sea, es como si hubiese depositado 910, 920 más o menos. Y tengo 982. O sea que realmente este método vale la pena.
hay que comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender, comprar, vender. O si quieren, es un método un poco más arriesgado, sí, lo sé. Pero bueno, pueden comprar todo, comprar todo, comprar todo. Llegar al upgrade, hacer upgrade chiquitos, por así decirlo. No todo de golpe de balance, sino dividir varios upgrades y hacer 70%, 80%. Porque lo importante es el dinero que se gasta en la página, bien. Hay que intentar obviamente de perder la menor cantidad posible. En este caso voy a salir de esta caja ya que es bastante buena. Se consiguen bastantes puntos por tirada de 5. Y aparte de eso no perdés tanto cuando perdés. No como el anterior que es un poco más de riesgo. Pero si te sale 3 grises como en este caso, aunque sean las peores, te pago la apertura. En el caso de 3 grises estas, 3 celestitas mejor dicho. En el caso de que te dé más de eso, te den más grises, las malas que son las famas estas. En este caso esta apertura es mala, se podría decir. Te va peor, por ejemplo ahí saqué 10.20 de 3. Perdí $2.30, $3.30. Perdí dentro de todo bastante, se podría decir. Pero bueno, si en el caso de que me dé 3 celestitas o 4, a ver, ahora me da 3. Más o menos para la tirada 13.30, bueno, de 13.50, perdí 20 centavos, no me duele nada. Piensen del 10% de bonus también, como les decía antes. Y ya tengo casi 800 puntos del evento. Obviamente lo vamos a comprar en el nivel de más $350 porque tengo esa cantidad de saldo. Pero bueno, pasemos a la siguiente caja. Siguiente caja, Chop Shop, sale 7.45 la tirada de 5 cajas y nos dan 20 puntos del evento. Esta caja es la intermedia, ni más arriesgada ni menos arriesgada. Lo único malo, si quieren decirlo de alguna manera, es la que menos puntos nos da. En el caso de las grises son todas las peores. Hay profit, sí, de estas dos, pero no es lo más recomendable. Como esa que es 5.12 de 7.45, perdí $2 y gasté menos, o sea, a la larga esta caja es una de las más arriesgadas del método, podría decirse bien. No es la que más recomiendo, inclusive la que menos recomiendo si quieren tener menos riesgo. Pero me gustó meterla porque en el caso de que te dé alguna azulcita, alguna celestita de estas, te paga la apertura. Y no ya hablamos si te da una violeta o una rosa, o sea, está más que bien. Voy a abrir hasta que me dé una celestita o alguna azulcita, alguna especial. Como ven, si te da todas grises, perdés $2 por tirada. Aparte, como dije antes, es una de las cajas, inclusive es la caja que menos puntos del evento te da. O sea que para el tema del leaderboard y para farmear puntos del evento es la peorcita. Pero bueno, por ejemplo en esta caja me dio una sola profit, bien. Y saqué 7.68, ya gané unos 20 centavos y saqué solamente una profit. Es verdad que saqué la mejor profit de todas, de las grises. Pero bueno, qué sé yo. A ver, es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Por ejemplo en este caso saqué una profit, pero de las peores. Y de cualquier forma perdí $2. O sea que a la larga ya estoy perdiendo $40. Sí, estoy perdiendo 40. Acuérdense sumar el 10% de bonus y todo eso. Pero bueno, supongamos ese 10% de bonus no existe. Conseguí igual casi 1000 puntos del evento ya. Acá un poquito de profit. Perdí 35. Subí 1000 puntos del evento casi ya. Conseguí bastante experiencias. ¿Cuánto? Sinceramente no sé. Pero después podríamos haber visto antes inclusive. Y aparte de eso, alguna de cosas del evento también habré conseguido. Por ejemplo, vamos a ir a la próxima caja porque de estas, no sé, no me termino de convencer. Vamos con la última, que es la alfa. También salió lo mismo que la anterior, 6.25 la tirada, inclusive un poquito más barata, bien. Y la única pérdida es esta, si no me equivoco, ¿no? Sí, es la Dream Season, que es la que vamos a ver normalmente siempre. Lo normal es que te la dé 4 veces. En este caso me salió una Palm, saqué 5.30 de 6.25. No estuvo tan mal esa, pero la idea de nosotros sacar es la 0201, o sea, estas que valen $7. En el caso de tener una por ciento de estas, dentro de todo medio que te salga la vida. Por ejemplo, esta fue una apertura buena, se podría decir. Saqué 7.30 de 6.25, gané un $1 de profit. Y no es una caja para nada que está mal. En este video, que duró el crudo 14 minutos, se me hizo bastante largo y eso que me falta explicar un par de cosas todavía. Perdimos, vamos a dejarlo hasta acá. Perdimos, vamos a ver, hasta ahora perdimos $36. Pero conseguí 1020 puntos del evento. Bien, ahora vamos a ver cómo estaríamos en el leaderboard, por ahora por lo menos. Y conseguí una cajita de 3 que la vamos a abrir, porque obviamente esto suma. Esto suma ya que la conseguimos en el video de hoy, con este método. Recuerden que cuanto más gastan también en el evento, mejores recompensas les dan. Yo me quedé a 900 puntos de conseguir una skin de $14. O sea que hubiese estado mucho mejor. A ver, me dio una verga, sí, me dio una de las peores. $1, no, ni siquiera 20 centavos. Pero bueno, todo suma en este método. Y como les decía antes, me daba una skin de $14 y conseguía 900 puntos más.
Pero bueno, recuerden que tienen el leaderboard, dependiendo de lo que postearon las últimas 24 horas, están en un rango u otro. Yo conseguí 1000 puntos casi, y conseguí, a ver, sí, 1020 puntos. Estaría acá en el más 250 porque tenía $1000. Y a ver, es verdad que faltan todavía 200, faltan 20 horas, falta bastante. Pero bueno, hasta ahora estaría en $18 gratis, o sea que en vez de tener 964 tendría 982, si no hago mal los números. O sea, hubiésemos perdido solamente $18, ¿sí? Y aparte de eso conseguimos puntos para el sorteo, o sea que en el caso que no de la peor skin son $20 más y estamos en los 1000. A eso súmenle lo de los daily case. Vamos a abrir rápido los daily case todos y vamos a ver cuánto conseguí en total. Bien, terminé de abrir todas las cajas gratuitas, como están viendo acá, terminé recién, literal, abría, salía. Fue una apertura mala porque no me salió ninguna skin bajo porcentaje. La del nivel 80 dentro de todo no estuvo nada mal, por lo que vi que me dio $20 más o menos. Pero bueno, a esto también vamos a venderlo para que vean que realmente la pérdida que fueron $10, así es, $10. Y ahora eso bien, esos $10 tenemos que sumarle lo del evento, que nos quedamos a 1000 puntos tan solo de $14. Lo del leaderboard, que supongamos que en el peor de los casos quedemos en el top 10, es una cajita de $10 más. Y en el caso de que ganemos también algún sorteo, en el peor de los casos son otros $18 más. O sea, este método a la larga es el más profit de todo. Y piensen también que conseguimos experiencia para el daily case, para subir de nivel de caja. Y si yo subo al nivel 90, que es la próxima caja, que me faltan 3 niveles solamente, ya me aseguro por lo menos, bueno, es una caja complicada se podría decir, 20 centavos más me aseguro por día. Pero también tengo un 22%, un 6%, un 6%, un 0,5% de una skin copada. Piensen que tengo todos los días un 0,5% de una skin de $1700. Es una locura, tengo un 7% todos los días de una skin de $55. Sí, a la larga es el mejor método. Recuerden que tienen el piquen para hacer de Skin Club. Se vienen acá Welcome to Rio o en la descripción y hacen el piquen. No sé si se irá activo, pero bueno, hacen sorteos por la cantidad de piquen que peguen y es una locura. Así que nada, gente, espero les haya gustado este método. Si no entendieron algo, me lo dejan en los comentarios y se lo explico. Sé que tal vez es un poco enrollante porque es mucha información. Yo no soy la mejor persona que explica en el mundo, pero intenté hacerles resumir todo y explicarles todo en tan solo un video. Así que nada, alguna duda en los comentarios se la respondo, no tardo más de 24 horas para que lo hagan. Recuerden que si quieren depositar tienen el link en la descripción, pueden probar el método, tiene un 10% de bonus, o sea que van a tener más chance de intentarlo. Y aparte participan en el sorteo de $400 en skins. Así que nada, si te gustó el video dale like, suscríbete, deja un comentario, compartirlo con tus amigos y nos vemos en el próximo video. Adiós.